Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral. Nos encontramos en esta oportunidad dejando grabada la clase que correspondía al martes 16 de febrero de 2021. Respetando lo que es el calendario académico, he querido conservar la ausencia, es decir, no obligar al cuerpo educando, en este caso a cada uno de ustedes, a participar de una sesión regular de 6 a 8 de la noche como corresponde según el calendario académico y según nuestro horario. Así que, sin embargo, he querido dejar grabada la sesión con el objetivo de explicar los contenidos temáticos que se encuentran insertos dentro del módulo 4. Adicional a ello, ustedes ahí tienen una actividad que es de corte académico sumativo, es la participación en un foro. He visto que algunos ya han participado, pero espero que lo hayan hecho en pleno conocimiento de los contenidos temáticos de las cápsulas de conocimiento 1 y 2, porque de este modo la participación es mucho más activa y obviamente que se acuerpa con lo que vimos en la sesión anterior, que eran las condiciones laborales de los obreros en el siglo XIX. En este apartado vamos a enfocarnos específicamente en lo que es el proceso de revolución industrial. Sin más, entonces vamos a pasar a observar lo que está inserto dentro de la plataforma respecto a esta temática. Vamos entonces a observarlo como nosotros regularmente lo hacemos en el aula de clase. Voy a compartir pantalla y vamos entonces a observar qué está aquí. Muy bien. Aquí específicamente vamos a abarcar el derecho de trabajo en el siglo XIX. Específicamente quiero analizar a través de este módulo lo que es el fenómeno sociológico, es decir, la situación capital-trabajo. ¿Cómo estaba esta situación en el siglo XIX? ¿Qué cosas estaban pasando? Aquí ustedes van a encontrar inserto dos videos que considero muy oportuno que puedan observarlos porque, aunque de manera muy resumida, cuentan la primera y segunda etapa de la revolución industrial y el otro video hace referencia al movimiento obrero de Chicago. Así que recomiendo que ambos videos sean observados. Dentro de las cápsulas de conocimiento vamos a empezar observando la que hace referencia a revolución industrial. Voy a dejar de compartir aquí para entonces poder compartir el contenido específico de revolución industrial. Y vamos entonces a observar la explicación que tiene este apartado de manera específica. Denme un minuto, vamos a ir observando. Creo que aquí la deben poder ver todos. Muy bien. Les dije de manera muy superficial que la revolución industrial fue un proceso que abarcó grandes transformaciones, pero en diferentes ámbitos o en diferentes direcciones. Transformaciones de corte económica, transformaciones de corte sociales, y que comenzaron en Inglaterra desde el siglo XVIII. Esta revolución se extendió a gran parte del hemisferio norte durante todo el siglo XIX y a principios del siglo XX. Obviamente, cuando hablamos del hemisferio norte, pues obviamente sitúense específicamente en Estados Unidos de Norteamérica. Fueron grandes innovaciones, se gestaron aquí a nivel industrial y estas innovaciones permitieron inicialmente un avance en Europa, que es donde tuvo su origen, en el siglo XIX. Empezaron a usarse las máquinas y efectivamente cuando la industria comenzó a mecanizarse, entonces inmediatamente los procesos de producción a nivel de fábrica se hicieron más óptimos. Trajo consigo un progreso rápidamente desde el punto de vista económico y sobre la base de quienes eran los tenedores de estas grandes empresas y dueños de estas grandes industrias. Rápidamente, industrias como la textil, la metalúrgica, la química, tuvieron un crecimiento dentro de Inglaterra, dentro de Europa durante este siglo. Igualmente, la agricultura experimentó grandes avances. Recordemos que al hablar de revolución industrial, automáticamente estamos introduciendo nuevas herramientas y se desplaza lo que es el uso de la actividad manual
es decir, una pala, una coa, este tipo de cosas que ya habían quedado relegadas porque teníamos maquinaria que ayudaba a realizar las actividades de una manera más moderna y sobre todo mucho más rápida. Estos procesos de manufactura quedaron relegados. Entonces, también se puede decir que hubo una revolución agrícola. ¿Cuáles fueron las causas específicas que trajeron el nacimiento de la revolución industrial o que se entienden como las causantes de la revolución industrial? Específicamente, en el epicentro, es decir, en Inglaterra, el sistema político imperante. No, en ese momento no se estaba hablando de que había una monarquía absoluta, sino una monarquía liberal. Cuando nosotros hablamos de monarquía, tenemos que situarnos en esta estructura o en este modelo político. Habían monarcas, habían reyes y automáticamente esto fue lo que le permitió a los ingleses, al no ser una monarquía absoluta, sino liberal, que se mantuvieran libres de las revoluciones que aquejaban a otros países europeos. Ellos tenían una monarquía, pero era un poco más liberal. Ahora, ¿qué otra fue la causante de la revolución industrial? La modernización de la agricultura mediante la rotación cuatrienal de cultivo, la introducción de maquinarias que realizaban los trabajos agrícolas y el cierre de los campos de cultivo. Estas medidas dejaron sin trabajo, obviamente, a muchos campesinos que se vieron obligados a trasladarse a las ciudades y aseguraron la abundancia de mano de obra barata. Este es otro efecto que tal vez a la gente no le guste mucho conversar, pero es necesario manifestar que la mano de obra se volvió barata porque había en exceso. Y obviamente la gente se vio obligada de migrar de los campos a la ciudad porque en los campos simple y llanamente se empezaron a quedar sin trabajo porque este nuevo fenómeno de las maquinarias insertas dentro de los procesos de producción trajo como consecuencia la necesidad de operarios. Pero ya ustedes conocen muy bien cuáles fueron las condiciones laborales de esta gente y bajo ninguna circunstancia, con ningún tipo de respeto o derecho, porque aquello no existía en los inicios de este tipo de movimiento. Ahora, la burguesía inglesa tenía capital suficiente, eran muy ricos. Ellos tenían el dinero para financiar todo tipo de fábricas, para adquirir todo lo que eran las materias primas, maquinarias y contratar a los empleados. Ya nosotros sabemos que la inversión fuerte de ellos fue en maquinaria, porque precisamente el personal o la mano de obra era muy barata y además no gozaba de prebendas y prácticamente eran explotados. Ahora, los beneficios económicos obtenidos, es decir, las ganancias gracias al dominio del mercado europeo y en la posesión de un gran imperio colonial fueron, enormes. Ellos tuvieron muchísimo recurso y generaron grandes riquezas. Ahora, la gran cantidad de capital de que se disponía se invirtió en nuevas actividades industriales. O sea, ellos estaban básicamente capitalizando para seguir creciendo. Ellos no capitalizaron para quedarse con el dinero guardado en un banco, sino para tener la opción de comprar nuevas máquinas. Recordemos esto, mire, los procesos de mecanización o de industrialización traen como consecuencia que constantemente nuestros equipos tecnológicos o nuestras herramientas de trabajo vayan siendo relevadas por algo nuevo y diferente. Eso es algo de lo que los procesos tecnológicos en todos los niveles no pueden escapar. Entonces, ellos estaban muy interesados en seguir adquiriendo maquinaria que les diera la oportunidad de seguir generando y manteniéndose en un mercado competitivo. Y eso es una realidad desde aquella época hasta nuestros días. Ahora, una mentalidad económica por parte de los burgueses, pero también por parte de la aristocracia terrateniente dispuesta a invertir en este tipo de comercio y en la industria fue otra de las causales de la revolución industrial. O sea, esa gente tenía una visión más amplificada, tenía los recursos y ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Estos dos grupos sociales, es decir,
la burguesía y la aristocracia, quienes eran gente de dinero, es decir, capitalistas, ellos fueron controlando el Parlamento, donde se estaban promulgando todas las leyes que aseguraban cada vez más la libertad económica. ¿Qué hacía el Parlamento? Iba eliminando los privilegios de los gremios y iba protegiendo a los mercados propios. Existió una especie de proteccionismo, entre otras medidas. Básicamente, ahí lo que imperaba era el que tenía el recurso, era el que mandaba. Y ellos empezaron a tener un control a través del Parlamento, donde se empezaron a generar leyes que 100% los beneficiaban. Y cuando hablamos de que iban en detrimento de los gremios, podríamos incluir ahí que por ello los trabajadores, por más que estuviesen agremiados, por más que estuviesen asociados, prácticamente no eran escuchados. Y eso ya lo vimos en la clase anterior. Ellos eran 100% vulnerados. Ahora, ¿qué otra cosa trajo como consecuencia el fenómeno de la revolución industrial? La existencia de una buena red viaria y fluvial. Obviamente, aquí se aseguraba la fluidez del abastecimiento de materias primas, la distribución de manufacturas y el mercado interior. O sea, esta gente gozaba de los mecanismos de transporte, ya sean terrestres o acuáticos en ese momento, para traer su materia prima, para traer las nuevas maquinarias, para llevar o trasladar la mercancía que ellos estaban produciendo en exceso, y definitivamente también tenían un mecanismo de comunicación dentro del mercado interior, podían cubrirlo. No se les olvide que parte de la revolución industrial introdujo lo que fue el ferrocarril. Entonces estábamos hablando también de los barcos a vapor, que posteriormente cambiaron los mecanismos de propulsión por una industrialización o una mecanización todavía más eficiente. Entonces, ¿qué otra cosa fue la causante de la revolución industrial? Las innovaciones técnicas que permitían, obviamente, sustituir las herramientas tradicionales por máquinas que trabajaban mucho más rápido. Las mismas universidades fomentaban la formación intelectual práctica que repercutía en la investigación y la experimentación. O sea que en ese momento las mismas universidades también tuvieron la visión de desarrollar carreras que estuviesen de la mano con estos procesos de investigación y que ayudaran a incrementar el desarrollo de la industria de una forma mucho más eficiente y de una forma mucho más rápida y mucho más óptima. Ahora, las riquezas de fuentes de energías como el carbón de coque, de gran calidad, por supuesto, para hacer funcionar nuevas maquinarias a vapor, y la abundancia de materias primas para la industria textil, como el algodón colonial y la lana inglesa, fueron otro de los puntos que hicieron inmediatamente que se experimentara esta revolución industrial. O sea, si ustedes observan, ese era un mercado naciente con maquinaria recién estrenada, con inventos espectaculares e innovadores para la época y sobre todo sin tanta competencia. Eran ellos mismos produciendo y tratando de salvaguardar sus inventos para que solo pudiesen ser utilizados por ellos. Pero más adelante nosotros vamos a ver que, como en todo momento, existe una mafia, y a nivel industrial también existió, y parte de los inventos que hicieron los ingleses también llegaron hasta Estados Unidos de Norteamérica, y ellos comenzaron también a copiar, a industrializarse y por supuesto a producir en gran escala. Ahora, aquí se presenta un resumen de lo que es la revolución industrial. Y nos dicen, obviamente, la transformación de las técnicas productivas tradicionales por técnicas productivas industriales. Eso fue lo que trajo como consecuencia, la revolución industrial. Obviamente, el trabajo manual, como se los dije desde la semana anterior, o la manufactura, quedó sustituida por las máquinas. La fuerza humana y la fuerza animal, así como todos los elementos naturales, le dieron paso a nuevas fuentes de energía. Las principales industrias que se afectaron en sus inicios fue la textil, la metalúrgica y la química. Ahora, obviamente, la revolución industrial introdujo como algo súper nuevo
lo que fue el sistema de fábrica mecanizada. Es decir, las fábricas se han trasladado de la producción fabricada simple al complejo, pero de sustitución de este trabajo que se hacía manualmente a las máquinas. Esta situación obviamente implicó la aceleración en la producción de mercadería y empezaron a producir todo lo que ellos estaban trabajando a gran escala. Esta época es importantísima. Hay un paso del mundo rural al mundo industrial. También fue una época de grandes inventos, sobre todo la máquina a vapor. Y con este invento nacieron el ferrocarril y el barco a vapor, lo que hacía efectivamente que existiesen mecanismos de comunicación vial todavía más eficientes, como se los acabo de decir. Ahora, con el nacimiento de la revolución industrial o con el surgir de este fenómeno, también se da una afectación en el sector económico. No solamente la industria se afecta, sino que la economía también se ve afectada. ¿Desde qué punto? Surgen nuevas clases sociales. Por ejemplo, la burguesía, así como en la Revolución Francesa, se convirtió en un grupo que era homogéneo, porque era la propietaria de las industrias y a su vez la propietaria de los negocios. Pero también existía una burguesía media que estaba compuesto por profesionales liberales, por funcionarios y por comerciantes. Si ustedes notan, eso es como hablar de una clase alta y una clase profesional o clase media, para tratar de hacer la analogía a nuestro tiempo. O sea, eras burgués dependiendo si te situabas en estos dos escenarios. O eras propietario de la industria y de los negocios, o simplemente eras un profesional liberal o independiente, eras un funcionario. Muy bien, seguimos. Creo que aquí hubo una interfaz en la que la conexión de la internet se perdió. Espero que no se haya perdido la totalidad de la grabación que estaba haciendo hasta este momento. Pero bueno, de eso nos daremos cuenta al final. Muy bien, les decía entonces que aquí existía un gran número de empleados o tenderos que también formaban parte de la burguesía o de lo que se conocía como la pequeña burguesía. Los trabajadores de las fábricas formaban lo que se conocía como el proletariado, un proletariado industrial y urbano, es decir, ya esta era otra clase social de un nivel mucho más bajo. Aquí estos trabajadores constituían la mano de obra que se utilizaba y que además era necesaria para la existencia de las fábricas. Era un grupo muy numeroso y sobre todo muy desfavorecido. Al principio no había ninguna legislación que fijara las condiciones laborales de los trabajadores y obviamente, en consecuencia, sus condiciones de vida y de trabajo resultaron muy duras, porque al no haber regulaciones, pues nadie los respetaba. La jornada laboral, como se los dije en la semana pasada, era de 12 a 14 horas diarias y las remuneraciones, bueno, ni hablar, eran remuneraciones insuficientes. Ahora, la máquina a vapor. Cuando nosotros estamos hablando de la máquina a vapor, tenemos que estar claros de que esto fue un invento, efectivamente. Este le inventó James Watt y trajo consigo grandes mejoras en la sociedad con la capacidad, obviamente, de mover grandes cargas, porque para eso fue que se inventó. Se creó la locomotora y obviamente esta locomotora cambió inmediatamente la forma como hasta ese entonces se transportaba. También en las fábricas empezaron a utilizar las máquinas a vapor para las máquinas de fabricación y esto permitió una mayor producción de lo que hasta ese momento se estaba fabricando gracias al vapor. Ahora, también se causa una revolución del transporte. A principios del siglo XIX, la máquina de vapor comenzó a utilizarse en los medios de transporte. Es decir, ya en el año de 1807 existió el primer barco a vapor. En 1825 en Inglaterra, el ingeniero George Stephenson consiguió construir el primer ferrocarril. Imagínense desde cuándo datan este tipo de inventos. O sea que esa gente tenía
tecnología de puntas y herramientas de punta para el momento histórico en el que ellos estaban viviendo. Con el barco a vapor y con y con el ferrocarril, obviamente el tiempo de los viajes se disminuyó, el coste del transporte bajó, aumentó aún más lo que era el volumen de los intercambios. Es decir, dentro del mercado, con el aumento de los intercambios y la consecuente necesidad de producir más, se tornaron cada vez mayores los avances de industrialización. O sea, era necesario porque al haber más oferta, al haber disminución de algunos costes, al haber la posibilidad de producir más, tenías una demanda también de nivel superior y la gente estaba movido dentro de ese proceso de industrialización, sobre todo quienes eran la clase burgués o la burguesía, es decir, los dueños de las industrias. Ahora, hubo también la llamada revolución agrícola. Aquí específicamente hablamos de los grandes cambios que se introdujeron en la agricultura. Durante mucho tiempo el campo fue trabajado con herramientas muy básicas y la mayoría de estos procesos se hacían de manera manual y obviamente también con tracción animal, pero lo que ellos alcanzaban a producir era apenas una cantidad de recursos para autoconsumo de los agricultores. Era muy poco lo que ellos podían salir a vender o vendían el pequeño excedente, pero eso tampoco cubría la demanda de los consumidores. Aquí, la tierra se había explotado en parcela no cercada de uso común, o sea, muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería. Y cabe preguntarse, ¿y cómo se trataba a las cosechas? Bueno, con herramientas bastante básicas, obviamente, como les acabo de decir, con mucha mano de obra, una cantidad importante de personas intervenía en un solo proceso, en el campo, para poder sacar las cosechas de esto. Ahora, ¿qué situaciones se dieron? Los campos se acercaron y se estableció lo que hoy en día llamamos nosotros propiedad privada. O sea, cada quien desaparecieron lo que eran las tierras destinadas a ganaderías libremente. Y si ustedes observan, este es un fenómeno que hasta nuestro tiempo toca, porque aquí en Panamá se da el fenómeno con una señora que se llama ANATI, Autoridad Nacional de Tierras. La ANATI comenzó el proceso de titulación. No pueden haber lotes baldíos. Pero en este caso igualmente se dijo lo mismo. No iban a haber más tierras desocupadas cuyos propietarios era el Estado y cualquiera que tenía el gusto iba y la sembraba o tenía ganado ahí y ya pues. Entonces la gente al tener propiedad privada obviamente empezó a hacerlo bajo la base de esta es mi propiedad, esta es mi finca, aquí lo puedo hacer. Parece una estrategia estatal muy buena, pero también lo cierto es que mucha gente quedó sin lugares donde vivir, sin acceso, o sea, bastante limitados, ¿no? Ese es el fenómeno a la inversa. Pero en este caso empezó a criarse ganados. Muy bien, una vez más me volví a quedar sin internet. Me daré cuenta al final de la clase de esta misma cápsula de conocimiento. Voy a cortarla ahí y volveré a iniciar una nueva grabación solo para efectos de verificar que no se haya perdido la comunicación. Muy bien, les decía que desaparecieron las tierras que estaban destinadas a la ganadería libremente y se empezó a criar lo que eran los ganados de establos. De esta manera se hizo más eficiente lo que eran los procesos en los campos y se inició a sacarle más provecho a la agricultura. Ok, este tipo de procesos no fue algo lento, no fue algo tan rápido, eso fue un proceso bastante largo. Es decir, este tipo de cambios empezaron a ocurrir en Gran Bretaña básicamente entre el año 1750 y 1850. Ahí se hizo posible la desaparición del antiguo régimen económico y la implantación del capitalismo industrial. Ahora, estamos viendo que estas transformaciones también pusieron fin a lo que se conocía como sociedades agrarias y también se impuso la formación de nuevas sociedades, las sociedades industriales,
obviamente caracterizadas por lo que era la modernización de la agricultura, los cambios demográficos y sociales, la revolución demográfica y la urbanización, el nacimiento del capitalismo industrial como un sistema económico. Y de hecho, señores, el capitalismo es el que nosotros conocemos hoy en día. O sea que ese fue un modelo económico que dio muchos resultados. Unos pocos tenían el capital y se constituyeron en dueños de la industria y el resto nos hemos constituido en obreros. Ok, importantísimo. Obviamente, esta economía y esta industria estaba basada en el maquinismo, estaba basado en las fábricas y esto obviamente sustituyó poco a poco a los pequeños talleres artesanales. La aplicación de la máquina a los transportes, a las comunicaciones, la acumulación de capitales, la organización de redes financieras, la obtención de beneficios y los contratos laborales de entre patronos y trabajadores. Muy bien, la era de la industrialización. Miren, perdón. Uy, perdón. Muy bien. La industria textil mejoró grandemente lo que fue la producción y la calidad de los tejidos gracias precisamente a la máquina de vapor. Esta transformaba en movimiento la fuerza expansiva del vapor de agua. La primera fábrica se creó en Manchester en 1806, haciendo referencia específicamente a la industria textil. Ahora, importantísimo, este sistema fabril, ahí, dentro de esto, ellos tenían una organización a nivel del trabajo y era determinada por la disciplina que imponían las máquinas. Okay. La industria textil demandó una serie de máquinas de hierro y materiales que eran obviamente materia prima, que impulsaron el crecimiento de la industria metalúrgica y química. La metalurgia fabricaba las máquinas para las industrias, todo lo que era el armamento para los ejércitos, las planchas metálicas para hacer los barcos, las locomotoras. Por eso es que se habla de que la industria también metalúrgica tuvo mucho auge y vemos cómo la máquina cambió también los procesos económicos, de esa economía de subsistencia a trasladarse a una burguesía, posteriormente dar nacimiento a la clase proletaria, pero finalmente terminamos en un capitalismo industrial. Entonces estamos viendo de que hay procesos de transformación constante y hoy día nosotros estamos hablando de globalización, que bueno, eso es otro cuento porque eso va a transformar las economías y va a transformar el mundo y va a causar básicamente la desaparición y el sepultar a los pequeños comerciantes porque van a ser absorbidos o simple y sencillamente van a desaparecer ante los monstruos económicos industriales. Eso lo vamos a ver también después. En este caso, nosotros estamos observando que se fue perfeccionando en este momento lo que era la obtención del hierro para ir eliminando cada vez más lo que eran las impurezas. Y más tarde, mediante una aleación de hierro con carbono, se consiguió el acero, o sea que todavía se iba perfeccionando, se iba industrializando, se iba volviendo más eficiente. La minería también aumentó su producción para proveer lo que era lo que se conocía como el carbón de coque, que era utilizado por la industria metalúrgica. La industria química también creó sustancias artificiales, pero muy buenas como el cloro, el ácido sulfúrico, la sosa y las primeras fibras textiles artificiales. O sea que para ese tiempo eso fue mucho el avance. Ahora, el uso de las máquinas. Definitivamente, cuando se comienzan a usar las máquinas, se verifica que hay mayor productividad, mayores ganancias para los empresarios. Podían obtenerse añadiendo al trabajo dividido el empleo de máquinas a gran escala. O sea, la sociedad industrial se caracterizó fundamentalmente por la utilización sistemática de maquinarias en la producción y la transformación de las mercancías. Ellos tenían una cosa así y finalmente la pasaban por una máquina y terminaban con otra SA. O sea, ese proceso dio muchos resultados. Entonces, para comprender efectivamente la importancia de las máquinas, basta recordar que ellas, a diferencia de las herramientas, realizan el trabajo básicamente utilizando fuerzas de la naturaleza como el viento, el agua, el fuego, el vapor y un mínimo de fuerza humana. No significa que se operaban solas.
y hoy día no se operan solas, pero muchas máquinas desplazaron lo que fue la mano de obra o la transformaron porque obligaron a la gente a especializarse en otro tipo de actividades. Ahora, importante, algunos pensadores afirman que la humanidad ha realizado sus mayores progresos creando máquinas al utilizar las energías de la naturaleza. El progreso se ha realizado en los momentos en que la humanidad ha logrado que las fuerzas de la naturaleza trabajen por ella a través de estas máquinas. Las exigencias de producir más, producto de los intercambios, prácticamente forzó el progreso técnico o tecnológico que se dio en esa época, que pasó a constituir uno de los rasgos más significativos de la edad moderna a la edad contemporánea. ¿Y qué está pasando con nosotros hoy día, jóvenes? Nosotros estamos delante de una revolución digital. Miren bajo qué condiciones nos encontramos dependiendo de una tecnología. Pero si nosotros notamos todavía las tecnologías y todo lo que es el sistema de comunicación es inestable, en medio de esta grabación he perdido la conexión en 2 ocasiones. Al terminar de convertir este video, entonces me voy a poder dar cuenta si se grabó o no todo el contenido temático. Voy a suspender aquí para solo confirmar que no he perdido mi tiempo siendo víctima de la era digital y que no se haya perdido la información que grabé de esta primera cápsula de conocimiento. Nos vemos en una próxima porque entonces voy a seguir grabando, pero con la seguridad de que lo primero no se perdió producto de la falta de conexión a Internet. Los veo ahorita en la próxima cápsula. Chao, chao.